Bueno, aprovechando que el lunes se cumplieron 9 años de la primera marcha del primer Ni Una Menos, me pareció adecuado, apropiado, dedicarle la primer columna de Historia Sin Censura a la historia del feminismo. Me encanta. Yo necesito aplaudir. Yo necesito hacer la aplaudición. Sí que sí. Oh my god. Bueno, boludo, hacete cargo con el mayor. Muy bien. Tiraba esa. Pum. Ni una menos. 3J. Sí, así es. ¿Cómo encaramos esto, Bru? Bueno, si están de acuerdo, podemos empezar recordando el Ni Una Menos, recordando un poco de qué se trata. Y bueno, y después hacer un repaso por la historia justamente del feminismo, de cómo se llega a partir de la fundación, si se quiere decir, del movimiento al día de hoy. Me encanta, sí. Vayamos transitando y navegando esta historia, porque a veces se habla mucho de sí, yo soy feminista, el feminismo es feminismo, pero a veces yo me meto también en este bloque de personas, dice, pero ¿qué es lo que realmente a nivel histórico, sociológico, político estoy defendiendo, siendo partícipe o en cuerpo, encarando esto por el simple hecho de mencionarlo? Exactamente. Bueno, y también un poco me parece, yo elegí este tema primero porque la historia del feminismo es apasionante, es muy interesante. Después porque es un tema que está en agenda. Es un tema que creo que al que está del otro lado le puede interesar mucho. Incluso algún despistado que cree que el feminismo, cuando hablamos de feminismo estamos hablando de una moda. Ajá. Se escucha la moda del feminismo. Bueno, la moda tiene más de 300 años. Es algo que surge en fines del siglo XVIII. Y bueno, me parece una buena ocasión para recordarlo. Y también quizás tirar como la consigna, quizás más que consigna, un disparador. Muy bien. Que sea, ¿sos feminista? ¿Te considerás feminista? ¿Qué implica el feminismo para vos? O sea, ¿cómo lo transitas? ¿Cómo lo militás? Si es así, ¿de qué manera? Bueno, me gusta. Es para que la gente piense en su casa, debata con sus amigos, su familia, y si tiene ganas de mandar un mensaje al 2964527934. Así es. Bueno, para empezar a remontarnos a la historia del feminismo, tenemos que ir a las bases, digamos, a ¿qué pregona el feminismo? Como lo primero uno piensa en el feminismo y ¿qué quiere el feminismo? Que hombres y mujeres y hombres seamos iguales. Muy bien. Igualdad. Más allá de que no somos iguales, y para mí está bien que no seamos iguales, se habla de igualdad ante la ley. Igualdad jurídica, igualdad civil, si se quiere. Muy bien. Bueno, en la antigüedad teníamos a las mujeres, teníamos a los esclavos, teníamos a los pobres que no eran considerados ciudadanos durante toda la historia de la humanidad. ¿Qué? Tanto mujeres como esclavos y pobres no eran considerados ciudadanos, no participaban de las políticas públicas, no se ocupaban de asuntos públicos. Ok, eran como entidades, o sea, sí, como no eran considerados ciudadanos, no tenían poder de elección, no tenían no tenían peso en ese sentido. O sea, entonces la primera pregunta que surge es, bueno, ¿por qué no éramos todos iguales y cómo hacemos a partir de ahora para ser todos iguales y cómo empezamos a concebir la idea de la igualdad? Claro. Porque después de tanto tiempo en el que las cosas funcionaron de una manera, digo, ¿cómo es que se empieza a ver de otra manera? A modificarse, a cambiarse. ¿Quién genera ese primer...? Che, acá yo tengo un pensamiento. ¿Por qué si yo soy una persona y vos sos una persona y por ahí quizás yo tengo un poquito más de dinero o vos tenés un poquito menos, ¿por qué no estamos dentro de la misma instancia donde se nos proteja, se nos dé las mismas oportunidades? Si vos tenés 2 ojos, una boca, una nariz, también respirás, pensás, tenés ideas. Bueno, eso casi durante toda la historia universal, desde que las personas existimos en el planeta Tierra, no fue así. O sea, no hubo igualdad ni nada. Para empezar a
adentrarnos en el primer planteo acerca de la igualdad, Muy bien. tenemos que remontarnos al siglo XVIII, Sí. los 1700, al momento del iluminismo europeo, Oh my god. que es un movimiento cultural intelectual que tuvo mucho peso en Europa, sobre todo en Francia e Inglaterra, en otros países también, pero principalmente en Francia e Inglaterra, en los cuales, a partir de una doctrina que se llamó derecho natural, se llegó a la postulación de que somos todas las personas iguales y eso precede a la institución ley, por así decirlo. Ajá. O sea, todos naturalmente somos Iguales. todos exactamente iguales. Entonces, la pregunta es, bueno, si somos todos iguales, entonces eso implicaría que tanto hombres como mujeres deben ser iguales. Claro. Bueno, no era la idea. O sea, había una idea de igualdad un poco Dios. distinta a la que tenemos hoy. Ahí Perfecto. va. El iluminismo, las ideas ilustradas iluministas del siglo XVIII, propulsaron lo que fue la Revolución Francesa, que es un tema apasionante que lo voy a traer algún día. Por favor. Extremadamente complejo, pero extremadamente interesante. Hablemos de todo eso y más. La Revolución Francesa, que fue básicamente una revolución burguesa en la que cambió el sistema político hasta entonces, se pasó de las monarquías a las repúblicas, Claro. con un lema que manifestaba igualdad, libertad, fraternidad. Me encanta. Todo muy lindo, pero libertad, igualdad, fraternidad. ¿Cómo, O sea, cómo se enlaza, no? Fraternidad, o sea, ¿qué es la fraternidad? Es la relación entre hermanos varones. Frater, en latín, Claro. significa hermano de sangre. Ahí va. No era fraternidad y sororidad. Que la sororidad. Es la relación entre hermanas mujeres. Ahí va. Soror es hermana de sangre en latín. Entonces es libertad para los hombres, fraternidad entre hombres, igualdad entre hombres. Ah, mira cómo son Viste, ustedes. Y las tenemos mujeres se acaparado quedan todo, afuera. compi. Ay, comenzó todo el mambo. Pero sí. Ahí empezó todo. Ahí mira, lo importante de las palabras, el peso de la palabra y del el significado Así de es. la palabra. Bueno, podemos rastrear los orígenes del feminismo a partir de dos grandes figuras. Muy bien. Una de ellas en Francia, Olympe de Gouges, que en la Revolución Francesa, a partir de esa revolución, se generó un tratado que eran las declaración acerca de los derechos del hombre y el ciudadano, y los ciudadanos. De vuelta, hombres, ciudadanos, varones. Ok. Olympe de Gouges, que fue una pensadora francesa de esa época, en 1791, dice, bueno, ¿qué es esto? Me encanta. Permiso, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Permiso. Pero, ¿Por qué hombres? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Pero yo estoy acá. Claro, yo soy mujer y entonces lo que hizo fue agarrar la declaración de los derechos del hombre y los ciudadanos y transcribirlo y escribir un libro que se llamaba Declaración acerca de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. ¿Y qué hizo? Cambió las palabras del tratado de ciudadano y hombre por mujer y ciudadano. Ay, Dios mío. Qué genialidad, pero qué, o sea, tan sencillo pero tan complejo a la vez. Sí, quizás del otro lado, desde la comodidad de la tercera década del siglo XXI, podrán decir, oh, bueno, Obvio. qué revolucionario. Wow, Cambió qué las fácil. palabras de un libro. O sea, Santiago Maratea lo hizo con Harry Potter hace unos años y no se armó tanto escándalo. Ahí Bueno, va. les pido por favor que Sí. por un segundo Nos nos ubiquemos. adentremos en lo que significó que esa mujer en ese momento, frente a toda la sociedad burguesa del momento, todos los hombres del momento, Sin H y con B corta. y sin H y con B corta, Hombres. Hombre. agarrara y pusiera a la mujer por primera vez en la historia Oh. como sujeto de derecho, como la introdujo a la mujer en los derechos humanos. ¿Ustedes saben una idea de No, los es- ovarios? Eso, ¿Qué significa eso? Es como ella llegó y dijo, Exactamente. Acá mando yo. Entró pateando la puerta. Tengo un mensaje. sí. Tengo un mensaje de alguien que no vino. Así que no sé. sé si leerlo o no. Pero bueno, te la tiro. A ver, Yo soy feminista y considero que hay tanto feminismos como mujeres en el mundo. Para mí significa que voy a luchar y vale
porque cada persona en el mundo que se sienta afectada por lo que el patriarcado y el capitalismo hace pueda liberarse social, económica y culturalmente, nos dice nuestra queridísima Mar. ¡Te amo! Perfecto. Que no vino, pero se hizo presente, por lo menos Claro. en texto. Hoy es el espacio de Bru, pero Ah, ¿verdad? Hoy el espacio es solo de Bru. Exacto. Ah, No, por eso no no me vino. acuerdo. Podría Por eso haber no venido vino. igual, ¿eh? Igual, Bueno. yo la voy a tirar. Tenía cosas que hacer. Está muy bien, está muy bien. Gracias, Mar, gracias por participar Gracias, y por Mar. incentivar ese chat. Acuérdense esta consigna disparadora, si ustedes quieren, si les provoca, de ¿son feministas? ¿Se consideran feministas? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde habitan ese feminismo? ¿Desde qué acción concreta han reflexionado en torno a eso? Yo no sabía que era feminista hasta que me di cuenta que era feminista. O sea, yo pensaba que era como, no, yo soy humana. Y luego cuando me di Bueno, cuenta de lo militante que soy del feminismo, dije, mira, soy una feminista tranqui, ¿no? De esas que luego vamos quizás a hablar, y no lo hablo de una forma despectiva, ojo, sino que siento que el radicalismo en cualquier cosa de la historia no está del todo bueno. Pero esa es mi postura y es mi opinión. Ojo, las que Perfecto. comparten y les que comparten eso. De eso se trata Vaya esta para columna, adelante. de generar debate. O sea, Totalmente. acá no buscamos cerrar ninguna idea. O sea, acá es todo abrir. Abrir. Muy bien. Entonces, vino esa mujer con todos esos ovarios. Olin de Bush. Ok, en rompió Francia. la puerta. ¡Poh! Un año después, a unos kilómetros en Inglaterra, Mary Walls, ¿cómo? Ay, siempre me olvido. No te preocupes. Siempre me olvido el apellido. Ahí va. Mary Walls. Mary Walls. Wollstonecraft. Mary- Wollstonecraft es un apellido terrible. Es re difícil Es un apellido igual, terrible. bro. Sí. Mary Wolf de Loba. Pasamos la tapa de la portada del libro de Olin de Bush. Lo tengo acá. Ahí está, mira. Ahí va. Perfecto, ahí está. Ahí esa es la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Un año más tarde, Sí. esta tal Mary Wollstonecraft, ahí me está. Ahí Mary llegó. Wollstonecraft, Es re difícil igual, bro. sí. Saca otro tratado en el cual manifiesta que los hombres y las mujeres no tienen diferencias naturales, sino culturales. Opa. Otro bombazo para la época. Me encanta. La diferencia cultural. ¿Qué significa que sea cultural? Que es un constructo. Totalmente. Y como constructo, puede ser de otro modo. Muy bien. Bueno, les fue muy mal a estas dos mujeres. No, ¿por qué? Les fue muy mal. Olympe de Gouges fue ejecutada en la guillotina, de hecho. ¿Qué? Sí. Unos años más tarde, el código napoleónico de la época, que era el Código Civil de Francia, prohibió a las mujeres juntarse. Más de cinco mujeres no se podían juntar. Las mujeres la declararon a las mujeres menores de edad. Entonces no podían hacerse cargo ni de la economía, ni de la patria potestad de sus hijos, ni nada de lo que se le pareciera. Ja. Le fue muy mal. Pero a partir de ese momento la historia cambió para siempre. Porque años más tarde, esto que acabo de mencionar es lo que se llama la primera ola del feminismo. Muy bien. No hay un acuerdo total acerca de cuántas olas hay en el feminismo. Algunos dicen que hay 3, hay unos que dicen que hay 4. La versión más extendida, que es la que yo voy a traer acá, es que hay 4 olas. Muy bien. Que ahora en este momento estamos transitando la cuarta. Esto que menciono de Olympe de Gouges y de Mary Wollstonecraft, que, dato curioso, es la mamá de Mary Shelley, Opa. la autora de Frankenstein. ¡Oh, my God! Ahí tiene todo el sentido del mundo. Claro, si tu mamá viene con toda esa Dos mujeres data. haciendo historia en disciplinas distintas, en momentos distintos de la historia. Increíble. Pasamos a la segunda ola del feminismo. Después de eso, las mujeres empezaron a decir, bueno, pero mucha igualdad, pero nosotros queremos ganar terreno, queremos ganar algunos derechos también. Entonces a partir de ahí se empezó a generar un movimiento de lucha que decantó en el sufragismo. Muy bien. El sufragismo, en la Declaración de los Sentimientos de Seneca Falls, en Nueva York, se hace el primer foro, por así llamarlo, feminista en Estados Unidos, y surge el sufragismo norteamericano. Al mismo tiempo en Inglaterra, y se va extendiendo a los demás países del mundo, en los que se lucha por esto: igualdad civil, posibilidad de ser educadas, porque la mujer no podía educarse, no podía estudiar, y participar, ocuparse de asuntos públicos.
que es lo que es lo más básico para ser ciudadano. Totalmente. Poder ocuparse de los asuntos públicos, que es votar, ser candidato, poder ser elegido. Bueno, estas luchas empiezan a dar resultado, no sin violencia de por medio. Bueno, viste cómo es, hay que guerrearla un Las poco. revoluciones, si algo nos demostraron las revoluciones, es que en su mayoría han tenido mucha sangre, ha corrido mucha sangre, y esta no fue la excepción. Pero bueno, se logra que en 1920 se declare el sufragio femenino en Estados Unidos, posteriormente creo que en 1928 en Inglaterra, y de ahí se van desprendiendo en distintos países y se va ganando ese terreno, van ganando esa lucha de poder. Sí, de poder. De poder votar Muy bien, y ser elegidas. excelente. En Argentina eso no pasa hasta 1951. O sea, Ujú. estamos hablando de que la mujer vota en Argentina hace poco más de 70 años. Que en términos históricos es nada. Ok, es como poco tiempo en proceso. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Después la tercera ola del feminismo viene con Simone de Beauvoir y su obra El segundo sexo, en el que manifiesta esta idea tan difundida de no se nace mujer, se llega a serlo. Excelente. Es como la precursora del concepto de género, el constructo del concepto género no nace hasta los 70, Olympe de Gouges escribe esta obra a fines de los 40, pero bueno, es como la precursora en el que habla que no hay ninguna característica que separa el sexo del género, por así decirlo. Muy bien. O sea, no esta concepción que tenemos tan arraigada hoy de que sexo y género son cosas distintas, bueno, nace un poco con ella. De que no hay ninguna característica natural que define a la mujer, sino los roles que la sociedad y la cultura le asignan para construirla como mujer. Ahí va. Al mismo tiempo, ¿qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres están en la casa con todas las mieles del capitalismo, con la nueva secadora, el nuevo lavarropa, la nueva aspiradora. Pero ¿qué pasa? Se ocupan de los hijos, se ocupan del marido y empieza a haber problemas. Empiezan a sentirse mal, empiezan a tener depresión, empieza a haber muchos casos de alcoholismo. Entonces dice, había como un problema de la identidad. Es como, che, Claro. yo me estoy ocupando de todo esto, pero ¿de qué se trata? Entonces surge lo que se llamó el feminismo liberal, en el cual Acá quería entrar. el feminismo liberal que se difunde y se opone al feminismo radical. Ahí va. ¿Qué plantean uno y otro? Básicamente, cortito, que el feminismo liberal relata una desigualdad entre hombres y mujeres, y el feminismo radical que hay una opresión del hombre hacia la mujer. Mira qué importante este desglose que nos acabas de dar, Bru, para entender estos dos conceptos, estas dos ideas, planteamientos, bases fundacionales de cómo pareciera lo mismo, pero donde vos tengas tu pensamiento, donde te Exactamente. resuene más, vas a activar y a moverte desde ese lugar. Es distinto sentirte oprimida Claramente. a sentirte, oye, no tengo como la libertad, pero no es que hay alguien que te está pisando, sino que va desde otro lugar, desde otro sentimiento, otra emoción, desde otra sensación. Exactamente. Y bueno, y ahí llegamos al día de hoy, a partir de que surgen muchísimos movimientos feministas. Nace el feminismo negro, porque la gente negra dice, bueno, las mujeres negras dicen, a mí me oprimen por ser mujer y por ser negra. Claro. Las obreras dicen, a mí me oprimen por ser mujer y por ser obrera, entonces hay un problema de clase, surge el feminismo marxista. Al día de hoy, que estamos transitando ya lo que sería la cuarta ola del feminismo, y con las nuevas concepciones del ciberfeminismo, el ecofeminismo, ciberfeminismo se vio muy difundido por lo que fue el Me Too en 2017, y las denuncias de abuso sexual contra Harvey Weinstein. Surge el concepto de patriarcado, surge el concepto de Como el concepto de... Sí, se me fue. ¡Oh, no! ¡Regresa, concepto! ¿A dónde te fuiste? Mira, esto tiene mucha tela para cortar y ya nos estamos Sí. quedando sin tiempo, pero antes de acercarnos a este final, todas estas corrientes y estas nuevas vertientes que dijiste un montón de cosas que yo en mi vida había escuchado, Bruno, muy honestamente. De esta última ola, la cuarta, Sí. ¿en dónde está, desde tu enfoque, desde tu opinión, desde tu estudio, la situación con el ser feminista, ¿no?
porque aquí está el gran debate, que a mí me encanta que vos traigas este tema, porque pareciera que si vos sos hombre no puedes opinar. no puedes opinar y no puedes ser feminista. No creo. O sea, yo creo que todo aquel que se sensibilice con una situación de injusticia, de desigualdad, y pueda ser parte desde el lugar en el que le toque y que se sienta asignado, es válido. O sea, yo creo que va por ahí. Totalmente. Oh my God. Bueno, vamos a tener que hacer un podcast acerca Sí, de los temas claramente. del Bru, porque viste que tiene toda la datita. Me encanta. Compi. Bruno, últimas declaraciones, opiniones, reflexiones acerca de tu primer tema en esta columna que, si no sabías cómo se llama Historias sin censura. ¿Cuál es la última idea sin censura de Bruno Banoni? Respecto a lo que vos decías, el tema del radicalismo, del extremismo, esto genera el debate entre las dos posturas. O sea, hay gente que entiende que hay cosas que cuando te están haciendo algo injusto es válido cualquier medio. También hay que comprender que vivimos en un Estado de Derecho en el que hay reglas. Pero bueno, es el debate eterno acerca de si el fin justifica los medios, si no. Y bueno, vos ya diste tu opinión al respecto y bueno, y quedó claro, cada uno en su casa podrá opinar. Me encanta. Seguiremos opinando acá en Historias sin censura con Bruno Banoni. ¿Te podemos seguir por Instagram? Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu Bruno Instagram? Banoni _ Muy bien. Nos vemos en un minutito. Ya regresamos con Va con Todo. Muchas gracias, Bruno.